su diagnóstico, el cultivo de orina tiene que tener una cantidad de más de 100.000 unidades formadoras de colonia en mililitros, ¿ya? Y las infecciones sintomáticas son más frecuentes en las gestantes que en la población no gestante. La razón es muchas veces por las modificaciones anatómicas y funcionales, ¿no? Normales que tienen lugar en el aparato urinario durante la gestación. Ahora, un poco de su fisiopatología, ¿no? En el embarazo, la progesterona tiene un efecto relajante sobre el músculo liso, incluyendo el músculo liso de los uréteres también, por supuesto. Esto puede provocar que los uréteres se dilaten un poco, lo que puede dificultar el flujo de orina y quedando estancada y produciendo así la infección. El útero en crecimiento también puede ejercer presión sobre los uréteres, lo que también dificulta el flujo de orina y aumenta el riesgo. La glucosuria, ¿no? Que es la presencia de glucosa en orina, es común también durante esta etapa, durante el embarazo, los cuales eleva el pH también condicionando a las infecciones. Y bueno, la estasis vesical es una condición común también en esta etapa, y esto se debe a que el útero en crecimiento puede ejercer cierta presión sobre la vejiga, lo que dificulta un vaciado completo. Ahora, tenemos una clasificación para las infecciones urinarias en la gestación. Está la bacteriuria asintomática, la cistitis aguda y la pielonefritis. Esto vamos a hablar uno por uno. Con respecto a la bacteriuria asintomática, se denomina a la bacteriuria asintomática la presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonia, ya por mililitro de bacterias en un urocultivo, sin que haya síntomas clínicos, ¿no? La mayoría de estas se dan en el primer trimestre. Ok, esto puede estar asociado a factores, a diversos factores de riesgo, ¿no? Como nivel socioeconómico bajo, la diabetes, antecedentes de infecciones urinarias en embarazos previos, la paridad, la actividad sexual, anomalías en el tracto urinario y también anemia falciforme. Ahora, es importante tratar la bacteriuria asintomática en gestantes, ya que si no tratamos esta, puede llevar a complicaciones como pielonefritis aguda, ¿no? Partos prematuros, bajo peso al nacer. Ahora, la estadística de la bacteriuria asintomática en el mundo puede variar, ¿ya? Según la población estudiada y también los criterios diagnósticos, pues, ¿no? Presentando una prevalencia de la bacteriuria asintomática en mujeres, más o menos en mujeres embarazadas, más o menos entre 2 al 11%. Ahora, en el Perú hay pocos estudios con respecto a esto, pero se encontró una prevalencia de bacteriuria asintomática en gestantes que varía desde el 12,1 al 17,7%. Ahora, lo que le decía, el 25% aproximadamente de las pacientes con bacteriuria sintomática no tratadas van a desarrollar una pielonefritis aguda, versus el 3% de las pacientes que sí fueron tratadas. Y también se habla de que hay un 30% de bacteriurias sintomáticas tratadas presentan una recaída a pesar del correcto tratamiento antibiótico. Bueno, de ahí también la importancia del cribado, ¿no? Gestacional. A ver, para su etiología tenemos que tener presente que las enterobacterias, como la Escherichia coli, por ejemplo, son causa del 80% de las infecciones bacterianas en las vías urinarias. Ahora, no hay un síndrome único que se asocie con alguna especie en particular, ¿eh? La Escherichia coli es el agente causal más frecuente y hablamos de un 80% de las infecciones urinarias adquiridas. Ahora, los anaerobios obligados rara vez causan infección de las vías urinarias a pesar de su predominio en las heces, ¿no? Las heces. Se habla de 1.000 millones de bacterias por gramo de heces. Se supo que la presencia de oxígeno en la orina impide el crecimiento de estas y también su persistencia en las vías urinarias. El Staphylococcus saprophyticus es el segundo patógeno más frecuente en mujeres jóvenes, aislado en la mayor parte de los exámenes, ¿no? Y causa aproximadamente el 10% de las cisturetritis agudas.
Ahora, acá lo que les mencionaba, un cuadrito de los factores de riesgo más importantes para esta patología, ¿no? Donde las relaciones sexuales, las pacientes que reprimen la micción, eh, en combinación también a estos factores, aumenta el riesgo de desarrollar este tipo de infecciones. Ahora, lo que les adelanté, el diagnóstico de la bacteriuria sintomática se realiza obviamente a través del análisis de un urocultivo, ¿no? Con una técnica correcta de toma de muestra, ¿no? Con el chorro medio, previa asepsia también. Ahora, se considera positivo más de 100.000 unidades formadoras de colonia, con un valor predictivo, esto nos da un valor predictivo de un 80%. Y si se realizan dos pruebas, aumenta hasta un 95%. Ahora, se recomienda el cribado con urocultivo a todas las mujeres embarazadas durante la primera consulta prenatal o, en su defecto, antes de las 16 semanas de edad gestacional. Ahora, ante la presencia del Streptococcus agalactiae, eh, esta tiene que tener una elevada sospecha de colonización del tracto genital, elevando así el riesgo de pielonefritis, de coremnionitis y de sepsis neonatal. Ahora, la presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonia justifica empezar el uso de antibióticos. Bien, esto está al revés. Mire, para el tratamiento de primera opción se utiliza la nitrofurantoína, a razón de 100 miligramos cada 6 horas por 5 a 7 días. Eh, Esto hay que tener mucho cuidado en el último trimestre del embarazo. Si tenemos una gestante así, se utiliza entonces una cefalosporina de primera o de segunda generación, como por ejemplo la cefalexina, ¿no? Eh, y así. La fosfomicina ya es un tratamiento de segunda elección. Y ahí están las dosis. Bien, la que sigue, la cistitis aguda. Bien, la cistitis se caracteriza por la presencia de disuria, poliaquiuria, micción urgente, un síndrome miccional, ¿no? Acompañado de un dolor suprapúbico a veces, orina maloliente, en algunas ocasiones hematuria. En esta patología no existe una clínica de infección de tracto superior. En el 95% de los casos de la infección es monomicrobiana, un solo germen, ¿ya? Y las bacterias aisladas en orina son similares a las aisladas en casos de bacteriuria asintomática. El más frecuente, pues, ¿no? Es la Escherichia coli. La incidencia de cistitis es de 1,5% en el embarazo, mucho más baja que la bacteriuria asintomática. Y no se ve disminuida su incidencia, aunque se trate de la bacteriuria asintomática, dado que no se desarrolla a partir de la anterior. A nivel nacional, más o menos hablando de un 5% de prevalencia de la cistitis. El diagnóstico de esta es clínico, pues, ¿no? Se basa en la clínica ya descrita, lo que le he mencionado, y apoyado en algunas pruebas complementarias, ¿no? Como sedimento urinario, con una leucocituria más de 10 leucocitos por campo, un urocultivo, más de 1.000 unidades formadoras de colonia, ya nos confirma, porque básicamente el diagnóstico es clínico. La cistitis generalmente no progresan a pielonefritis aguda. Pero tenemos que tener presente de que sí se asocia al parto pretérmino y a bajo peso al nacer. Ahora, hay que recordar esto, hasta un 50% de mujeres con clínica de cistitis, el cultivo va a salir negativo. En estos casos se denominan síndrome uretral agudo o cistitis abacteriana y muchas veces está asociado a clamidia. El tratamiento, bueno, el tratamiento es ambulatorio. Ya empezamos con un tratamiento empírico y la antibiótico-terapia va a ser similar al indicado en la bacteriuria asintomática. Bien, hablemos de la pielonefritis. La pielonefritis es una infección del parénquima renal que aparece más o menos entre el 1 y el 2% de las gestaciones y cuya prevalencia
aumenta al 6% en gestantes, ¿ya? Que no se ha realizado un cribado de bacteriuria asintomática durante el embarazo. El 80-90% de estas infecciones aparecen en el segundo al tercer trimestre y también en el puerperio, claro. La vía de entrada es la vía ascendente, ya, aunque también hay pacientes inmunodeprimidos que se disemina por vía hematógena. La localización más frecuente es el riñón derecho, en un 50% de casos, el riñón izquierdo en un 25% y ambos o bilaterales en un 25% también. A nivel mundial se estima que hay más o menos 150 millones de infecciones urinarias por año, ¿ya? Estos son, esta es de España. En España también representa aproximadamente el 10% de las consultas de médico general y unas 40% de las consultas de urología. La incidencia de pielonefritis en gestantes en Latinoamérica varía según los estudios, con una incidencia de pielonefritis que oscila entre el 2 al 10%. Ahora, en Perú no hay muchos estudios tampoco, sin embargo, algunos estudios mencionan que la pielonefritis aguda se desarrolla alrededor del 1 al 2% de las embarazadas. Y la clínica, la pielonefritis en gestantes se caracteriza por la presencia de infección en el parénquima renal, ¿no? Y en los cálices y también en la pelvis renal. Los síntomas clínicos de las pielonefritis en gestantes varían mucho, pero generalmente incluyen estas cuatro, ¿no? La fiebre es uno de los síntomas más comunes, la pielonefritis. Puede ser, es una fiebre de características altas, más de 38 grados y persistente. El dolor lumbar, las gestantes con pielonefritis también experimentan dolor en la región lumbar, ¿no? Más o menos a la altura de los riñones. El dolor puede ser intenso o también unilateral. Malestar general, ¿no? Debilidad y fatiga. Y los síntomas urinarios, algunas presentan síntomas urinarios como urgencias, frecuencias urinarias aumentadas o dolor al miccionar. Para el diagnóstico hay que basarse, hay que hacer una buena historia clínica, una exploración física, ¿no? Y evaluar los resultados si es que hubiera de algún urocultivo previo. Si hubo bacteriuria asintomática, hay que determinar el germen identificado y si fue correctamente tratada. Dentro de la analítica solicitada, hemogramas, electrolitos, creatinina, PCR y sedimento urinario. Por supuesto que un urocultivo también. Recordar nomás que la recogida de muestra para este urocultivo no requiere un sondaje vesical necesariamente, ¿ah? Pero se tiene que tener algunas determinadas condiciones, como limpieza previa de genitales externos, separación de los labios vulvares y de preferencia recoger el chorro medio de la micción. El hemocultivo también se solicita que se evidencie una bacteriemia presente hasta en 20% de pacientes con pielonefritis. Eh, una ecografía renal, aunque no es necesario realizarla de rutina, se indica en algunas situaciones especiales, ¿no? Como no respuesta al tratamiento antibiótico después de pasadas 48 o 72 horas, cistitis o infecciones recurrentes también, afectación del estado general o cuadros clínicos compatibles con algún acceso, ¿no? Bien, el tratamiento de la pielonefritis es el manejo, para empezar, en hospitalización. Y se utilizan estos regímenes de antibióticos. Generalmente se usa la ceftriaxona. Si fuera alérgica, se usa la micacina, ¿no? Esto es un pequeño algoritmo del manejo de lo que ya les he mencionado. Bien, ahora las endometritis en el puerperio. Las endometritis postparto comprenden la inflamación, la infección en el revestimiento, en el endometrio, ¿no? Que también implica en muchas ocasiones el miometrio y también los parametrios. La infección del endometrio normalmente resulta del ascenso durante el parto de los gérmenes, ¿no? A través del tracto de la vagina, ¿no? Eh, a ver, un momento, disculpa.
Bien, uno de los factores de riesgo es el trabajo de parto prolongado. Hay tiempos prolongados también de más de 6 horas, se habla, de roturas de membranas. También el tacto vaginal numeroso, muchas veces. Parto por cesárea también aumenta el riesgo de endometritis. Y según la OMS, en el 2022 se produjeron aproximadamente 295.000 muertes maternas en todo el mundo. De ellas, el 10% fueron causadas por infecciones, como la endometritis, claro. Ya, la endometritis puerperal también es una infección del útero que ocurre después del parto y afecta aproximadamente entre el 1 y el 3% de los partos vaginales y al 5 al 15% de las cesáreas. Según también la OMS, la incidencia de endometritis en América Latina es aproximadamente el 2% en los partos vaginales y un 10% de las cesáreas. No hay mucha estadística a nivel nacional, pero se habla de que en el Hospital Regagliati encontraron una prevalencia del 2,6%. Acá tenemos una tabla de las pacientes que les comento. El diagnóstico de la endometritis se basa básicamente en la evaluación de los síntomas, los hallazgos del examen físico y algunas pruebas adicionales. En la evaluación clínica, el médico tiene que evaluar los síntomas y antecedentes de la paciente, ¿no? Como el parto reciente, la presencia de fiebre, dolor abdominal o pélvico, flujos vaginales anormales o con mal olor. Al examen físico, bueno, el médico tiene que evaluar la sensibilidad uterina, ¿no? Buscar signos de infección. Muchas veces estas pacientes hacen involución uterina, el útero no contrae correctamente. Análisis de sangre, también se solicita hemogramas, PCR, BCG, ¿no? En algunos casos se utiliza el cultivo de secreciones, ¿no? Para identificar el tipo específico de bacteria que está causando esta infección. Sin embargo, los cultivos no se realizan de rutina en todos los casos. Y el tratamiento para la endometritis, en nuestro hospital usamos la clindamicina, magentamicina, ¿no? Es lo más frecuente. Como alternativa, la clindamicina con alguna cefalosporina también. Vamos a hablar ahora de las infecciones de sitio quirúrgico. Esta es una complicación potencial, ¿no? Después de una cesárea, en realidad después de cualquier cirugía. Se refiere a la infección en el área de la incisión quirúrgica, ¿ya? Algunos factores de riesgo para desarrollar una infección del sitio quirúrgico después de una cesárea incluyen la obesidad materna, una duración prolongada de la cirugía, ruptura prolongada de membranas, más de 6 horas, ya les comenté. Las infecciones de pared abdominal pertenece a la lista de infecciones nosocomiales, está registrada, y ocurre entre más o menos el 3 al 16% de las operaciones de cesárea. Eh, Sobre la epidemiología de esta, la infección del sitio quirúrgico ocurre aproximadamente en el mundo del 6%. A nivel de Latinoamérica, es una de las complicaciones más comunes de la cesárea y varía mucho, entre el 2 al 15%. En la maternidad de Lima, durante el 2018 hubieron 17.754 partos, los cuales el 43% fueron por cesárea. Asimismo, de estas, el 131 casos de infecciones, el cuales equivale al 0,7%. A nivel nacional no se cuenta con otras cifras actualizadas. En el Regagliati también hicieron otro estudio y ellos encontraron una prevalencia de más o menos 2,6%. Y hay una clasificación de esta infección. La clasificación, las infecciones de sitio quirúrgico superficiales, se da dentro de los 30 días después de la cirugía y tiende a comprometer solamente la piel y el tejido subcutáneo.
Se diagnostica con al menos una de las siguientes: drenaje purulento con o sin confirmación microbiológica por la incisión, aislamiento de microorganismos en un fluido o tejido, signos o síntomas de infección, ¿no? Dolor, inflamación, eritemas, o el diagnóstico de la infección por el mismo cirujano que realizó la cirugía. La infección de sitio quirúrgico profundo también ocurre dentro de los primeros días después del procedimiento e involucra tejidos ya más profundos como la fascia y el músculo. Y también se diagnostica con algún criterio de estos, con un drenaje purulento en esta zona, de licencia de suturas profundas, espontáneas, ¿no? O a veces uno al hacerle a la curación también hace delirar, a propósito, tiene que ebridar para retirar el tejido necrótico, ¿no? Evidencias de absceso. eh, Bien, y la clínica puede variar dependiendo de la gravedad de esta infección. Algunos síntomas y signos comunes son el dolor en el área de la herida operatoria, enrojecimiento, inflamación, ¿no? en el sitio de la incisión, secreción o drenaje de pus, ¿no? Y es evidente ahí, fiebre, escalofríos, malestar general. Es importante, como les dije, tener en cuenta que estos síntomas varían y no todas las mujeres experimentan todos estos. Para el diagnóstico de la infección de sitio quirúrgico se basa básicamente en la evaluación clínica de los signos y síntomas, así como algunas pruebas complementarias que nos ayudan. En la evaluación clínica vamos a tener que evaluar, ¿no? Examinar la incisión en busca de algún signo de infección que ya he mencionado, o presencia o secreción o drenaje de pus. Dentro del análisis laboratorio, nos ayudamos con un hemograma para ver el nivel de los leucocitos y algunos otros marcadores inflamatorios, ¿no? Tratamiento, bien. Se cura 2 a 3 veces al día, se drenan las colecciones, hay que evitar el uso profuso de alguna solución que puede irritar más, ¿no? De lo que ya está. Y se utiliza generalmente solución fisiológica, cloruro de sodio, ¿no? Para, ahora, hay que extraer de todas maneras el tejido necrótico y de preferencia uso de gasas, la limpieza es con uso de gasas embebidas de la solución salina, ¿no? Si en 7 a 15 días no se ha producido un cierre, ya ahí se puede pensar en sutura, hacer una sutura nueva. Y este es el tratamiento de elección, ¿no? Generalmente usamos ampicilinas o cefalexinas, ¿no? O clindamicina. Tenemos una amplia variedad de antibióticos que nos pueden ayudar en este tipo de infección. Bien, mastitis. Se denomina mastitis puerperal o de lactancia la inflamación en el transcurso de la lactancia de uno o más lóbulos de la glándula mamaria. Ok. Suele ser unilateral, pero entre un 3 a un 12% son bilaterales y ocurre aproximadamente alrededor del 10% de las pacientes que están dando de lactar. Se relaciona a dos factores: la éstasis, o que es la retención de leche, la cual se considera una causa primaria, y la presencia o no de infección o sobrecrecimiento bacteriano secundario a la retención de la leche. Ahora, en la leche se encuentran sustancias proinflamatorias y elementos celulares activados que, si permanecen tiempo en contacto con el epitelio de la glándula mamaria, desencadenan una respuesta inflamatoria. Y hablan de la prevalencia de esta patología en aproximadamente un 10%. Los países con las tasas más altas de mastitis postparto son los países en vías de desarrollo, ¿no? Donde las condiciones de higiene y atención médica a menudo son deficientes, ¿no? La Organización Panamericana de la Salud nos habla de que la prevalencia en América Latina varía mucho también, entre un 2 a un 33%, teniendo, como les vuelvo a repetir, mayor presencia en aquellos que tienen en países
eh, poco desarrollados o en vías de desarrollo. A nivel latinoamericano, Venezuela es el más afectado, ¿no? Con una prevalencia de 22%, México 19%, Ecuador 18%, Colombia 16%, Brasil 14%. Y a nivel nacional se considera una de las complicaciones más comunes del embarazo y afecta aproximadamente al Perú en un 20% de las mujeres que están dando el acta. Ahora, los síntomas clásicos suelen ser el dolor de mamas, el dolor mamario, y obviamente los signos inflamatorios como calor, rubor y eritema, ¿no? Así como fiebre, temperaturas mayores de 38,5 grados, decaimiento, dolores articulares, escalofríos y náuseas. De acuerdo a su localización, se pueden diferenciar tres tipos de absceso: superficial, intramamario y retromamario. En su mayoría es producido por bacterias de tipo estafilococo, ¿no? Como el estafilococo aureus, el estafilococo epidermidis, etc. En el posparto, la mastalgia y sensibilidad en los pezones ya son quejas bastante frecuentes que se da hasta el 73% de las mujeres durante las primeras 2 semanas de lactancia. Ahora, lo que le mencionaba, los factores predisponentes de mastitis por retención de leche, ¿no? Puede haber por obstrucción de los conductos, hay tomas poco frecuentes, ¿no? No, no les dan de lactar muy frecuente a sus bebitos, separación de tomas de forma súbita, ¿no? Ya agarre inadecuado al niño, con extracción ineficaz de la leche, o a veces separación del madre y el recién nacido, ¿no? Por alguna enfermedad. Hay factores maternos, como malnutrición, hay grietas, mastitis previas, y otras, bombas de tracción en madres con bebés internados en UCI, ¿no? La higiene inadecuada de los sedes de extracción, uso de chupetes que reemplazan algunas tomas y se prolonga también la separación, algunos, algunas cremas que se echan también a algunas pacientes. Bien, y su clasificación. Tenemos clasificación: mastitis aguda, una mama inflamada con áreas sensibles o dolorosas, ¿no? Suele ser habitualmente unilateral, se acompaña de fiebre, más de 38,5 grados, y todas sus complicaciones, ¿no? Malestar general, cefalea. Absceso mamario, se palpa el examen físico, una masa palpable, fluctuante, ¿no? Muchas veces con dolor y acompañada de fiebre, afectación del estado general. Hay una mastitis subaguda también, que esto generalmente es un diagnóstico de exclusión. Se presenta con dolor profundo en la mama durante la toma o después de la misma, ¿no? Que persiste tras descartar otras posibles causas de mastalgia. Esta es otra clasificación de la mastitis según el curso clínico: agudas, subagudas, granulomatosas, subclínicas. Y el diagnóstico, que normalmente, fundamentalmente, es clínico y se identifican dos signos o síntomas locales, ¿no? En la mama y al menos un síntoma sistémico. En el caso de una mala evolución, tras 2 días de antibiótico terapia correcta, eh, en cuadros graves o en madres alérgicas a tratamientos es recomendable el recuento, ¿no? De bacterias, un cultivo de estas secreciones. A ver, la presencia de bacterias en la leche, ojo, no necesariamente indica una infección, pero su ausencia tampoco nos la excluye. Ahora, se solicita una ecografía mamaria en el caso de la paciente hay una mala evolución, ya para descartar la presencia de algún posible absceso, ¿no? O algo más alejado, algún cáncer. Bien, los casos tempranos pueden manejarse manteniendo la lactancia con evacuaciones más frecuentes y mejorando el drenaje mamario. Ya, pero es importante continuar, por eso es importante continuar la lactancia, en especial del seno afectado, para que permanezca bien drenado, ¿no? Y si el dolor o por fisuras del pezón se impide, entonces se puede amamantar
Se puede amamantar el seno contralateral y se realiza la extracción manual y vaciado del afectado. El uso de antiinflamatorios no esteroideos es útil como analgésico, debido a que el dolor puede afectar también negativamente, ¿no?, el reflejo de la inyección. Si los síntomas no se resuelven después de 12 a 24 horas de manejo conservador y hay fiebre mayor de 38,5 grados, ahí se indica la antibiótico terapia. Y este es un cuadro, ¿no?, de no presentar mejoría dentro de las 12 a 24 horas, presentar un cultivo positivo o una sintomatología severa o una fisura visible, se recomienda ya empezar el tratamiento antibiótico. El tratamiento empírico debe ser capaz de cubrir los patógenos más frecuentes. En el caso de una mastitis aguda con sospecha de infección de estafilococos, los tratamientos antibióticos de primera línea van a ser pues amoxicilina, dicloxacilina, ¿no?, cefalexina o clindamicina. Eh, en el caso de pacientes que sean con infecciones severas o resistentes, pues ya se usa la vancomicina. Bien, vamos a hablar un poco de shock séptico. La sepsis es una enfermedad común y mortal. El conocimiento de su epidemiología ha permitido que a los médicos detectar a los pacientes con más riesgo de padecerlas. Ahora, el shock séptico en pacientes obstétricas es raro, no es muy frecuente. Las mujeres embarazadas casi siempre son jóvenes y tienen menos comorbilidades, siendo el principal sitio de ingreso de patógenos la pelvis. Los síntomas de sepsis, perdón, suelen ser inespecíficos. Ok, y esto causa un retraso en el diagnóstico y el tratamiento adecuado, con posibles consecuencias fatales. A pesar del uso de agentes antimicrobianos y soporte vital avanzado, la tasa de mortalidad de la sepsis se mantiene entre un 20 y un 30% y un 40 o 50% para la sepsis grave. Se habla de un 50-60% de mortalidad en el shock séptico. Ahora, la OMS nos dice de que la sepsis es una de las principales de las causas de muerte materna en todo el mundo. La incidencia de sepsis y SIRS durante el parto varía según la región, entre el 1 al 20%. El MINSA reportó 377 casos de muertes maternas a nivel nacional en el año 2007 debido a esto, ¿ya? Y las causas directas, el 5,5% de los casos fueron por sepsis materna y el 8% de los casos fueron por abortos y sus complicaciones, y por supuesto infecciosas. Es lo que le comentaba, el cuadro. La sepsis de origen urinario a la cabeza, ¿no? Después los abortos sépticos, leucopenitis, neumonías. Ahora, algunas definiciones de sepsis, ¿no? Se habla de la septicemia, que es un conjunto de situaciones clínicas en la que se encuentran microorganismos en la sangre. El SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, eh, es una respuesta inflamatoria a diversos estímulos, ¿ok? Que como puede ser un evento de traumatismo o infecciones, claro. Para establecer el diagnóstico se debe tener en cuenta dos o más de las siguientes alteraciones, ¿no? La temperatura mayor a 38 grados o menor a 36, una frecuencia respiratoria de más de 20 por minuto, frecuencia cardíaca más de 90 latidos por minuto, leucocitos más de 12.000 o menos de 4.000. Sepsis es una respuesta sistémica a la infección. La infección se considera un fenómeno microbiano caracterizado por una respuesta inflamatoria a la presencia de microorganismos. Esta se manifiesta por dos o más de las siguientes alteraciones. Igual, temperatura mayor a 38 o menor a 36, frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 20 y leucocitos más de 12.000 o 4.000. Ahora,
Nos vamos al shock séptico. Es la sepsis, pero con hipotensión, con una presión arterial media de menos de 90 o disminuye más de 40 milímetros de mercurio el valor basal, ¿no? A pesar de tener una adecuada resucitación con líquidos. Y su etiología, un ratito. Y su etiología, hablamos de infecciones bacterianas, que la causa más común son los gram negativos, entre los que está a la cabeza, por supuesto, la Escherichia coli. Otro grupo importante también que nos da este cuadro son los cocos gram positivos. Las infecciones virales asociadas a personas con inmunosupresión, entre ellas el herpes citomegalovirus, y sin embargo en los últimos años hemos visto pacientes muy comprometidas también con la influencia H1N1 y también dengue. Y otros gérmenes en el cuales tenemos a los hongos, riqueches y parásitos tipo Plasmodium vivax, el falciparum. Ahora, la clínica de la sepsis se da con síntomas muy característicos y evoluciona rápidamente, ¿no? Básicamente los signos son de hipoperfusión, que se manifiestan en acidosis metabólica, acidosis láctica, oliguria, vasoconstricción periférica, sebaceanosis y disfunción de órganos diáneos. En las fases avanzadas ya se producen desequilibrios electrolíticos, ¿no? Coagulación intravascular, eh, estado de shock. Eh, para esto es importante el reconocer tempranamente y estabilizar también las anormalidades de shock séptico, ¿no? Para asegurar un resultado materno-fetal favorable. Las mujeres embarazadas con infecciones graves hay que tener en cuenta de que se deteriora muy rápidamente. Bien, nuevamente, esto es un criterio de los criterios diagnósticos para sepsis. Esto lo tiene que tener presente. Su diagnóstico exige dos o más de lo siguiente: más de temperatura, más de 38 y menos de 36, frecuencia cardíaca más de 90, frecuencia respiratoria más de 20, leucocitos más de 12.000. Ya voy repitiéndolo tres veces, ojo. Bien, ahora, con el score de SOFA se identifican criterios de difusión orgánica. Y ante su presencia estamos ante una sepsis materna, con más de 2 puntos, ojo, con una sepsis materna con difusión orgánica. Y la paciente tiene que ser hidratada y inmediatamente manejada en cuidados intensivos. Además, claro, por supuesto, se debe pensar en la eliminación del foco séptico, ¿no? Inmediatamente iniciamos un manejo de hidratación, antibiótico terapia y otros manejos de soporte, pero todo esto en cuidados intensivos. Dentro de las pruebas complementarias que nos ayudan para este tipo de pacientes, eh, hemograma se solicita, su AGA, por supuesto, con electrolitos, su procalcitonina, hemocultivos, rocultivos, para buscar el foco, ecografías obstétricas para ver el bienestar fetal, ¿no? Su radiografía de tórax. Ahora, a ver, el objetivo del manejo de estas pacientes es determinar sepsis. Hay que identificar el foco séptico para brindar el tratamiento inicial. Hay que identificar la sepsis con disfunción orgánica mediante el cuadro SOFA, ya establecer si la paciente se encuentra en shock séptico y realizar el manejo en cuidados intensivos y el manejo quirúrgico, ¿no? Para su desfocalización. Eh, la referencia del caso, ¿no? Si es que el establecimiento no cuenta con cuidados intensivos, y cuidado posterior a la desfocalización en cuidados intensivos cada 2 horas, hasta salir del shock set. Este es el manejo dentro de unidad de cuidados intensivos, lo que le manifestaba, su hidratación, etc. Bien, chicos, tuve que hacer un resumen muy rápido porque estábamos con 40 minutos, así que justo no hemos terminado en la hora. ¿Alguna pregunta rápida, alguna duda?